Bola de cebo, Guy de Maupassant. Durante varios días seguidos, jirones de un ejército derrotado habían pasado por la ciudad. No eran tropas, sino hordas desordenadas. Los hombres tenían barbas largas y sucias, uniformes andrajosos y se movían a paso lento, sin bandera, sin regimiento. Todos parecían abrumados, agotados, incapaces de pensar o resolver, caminando solo por costumbre y cayendo de fatiga tan pronto como se detenían. Se veía, sobre todo, a la gente movilizada y pacífica, los tranquilos burgueses que se doblaban bajo el peso del fusil, pequeñas turbas alertas, fáciles de asustar y rápidas de entusiasmar, dispuestas tanto a atacar como a huir. Luego, en medio de ellos, unos calzones rojos, los restos de una división triturada en una gran batalla, oscuros artilleros alineados con varios soldados de infantería, y a veces el casco brillante de un dragón de pies pesados, que seguía con dificultad la marcha más ligera de los lignardos. Legiones de francotiradores con nombres heroicos, los vengadores de la derrota, los ciudadanos de la tumba, las divisores de la muerte, pasaron a su vez con aspecto de bandidos. Sus jefes, antiguos comerciantes de telas o semillas, ex comerciantes de grasa o jabón, guerreros de circunstancias, llamados oficiales por sus coronas o por la longitud de sus bigotes, cubiertos de armas, franelas y trenzas, hablaban con voz sonora, discutían los planes de campaña y pretendían sostener a la Francia agonizante solo sobre sus hombros jactanciosos, pero a veces temían a sus propios soldados, gentes de saco y cuerda que a menudo eran excesivamente valientes, saqueadores y libertinos. Se decía que los prusianos iban a entrar en Rouen. La Guardia Nacional, que durante 2 meses había estado haciendo reconocimientos muy cuidadosos en los bosques vecinos, a veces disparando a sus propios centinelas y preparándose para la batalla cuando un pequeño conejo se movía bajo la maleza, había regresado a sus hogares. Sus armas, sus uniformes, toda su parafernalia asesina, con la que solía atemorizar los límites de las carreteras nacionales en 3 leguas a la redonda, habían desaparecido de repente. Los últimos soldados franceses habían cruzado por fin el Sena para ganar Pont-Audemer por Saint-Sever y Bourg-Allard, y marchando detrás de todos ellos el general, desesperado, incapaz de intentar nada con estos harapos dispares, angustiado él mismo en la gran debacle de un pueblo acostumbrado a la victoria, y desastrosamente vencido a pesar de su legendaria valentía, se alejó a pie entre 2 oficiales. Entonces, una profunda calma, una expectativa asustada y silenciosa se había cernido sobre la ciudad. Muchos burgueses panzones, emasculados por el comercio, esperaban ansiosos a los vencedores, temblando por si sus asadores o sus grandes cuchillos de cocina eran considerados un arma. La vida parecía haberse paralizado, las tiendas estaban cerradas, la calle silenciosa. A veces algún habitante, intimidado por este silencio, corría rápidamente por las paredes. La angustia de la espera hacía desear la llegada del enemigo. En la tarde del día siguiente, a la salida de las tropas francesas, unos pocos ulanos, procedentes de quién sabe dónde, cruzaron la ciudad con rapidez. Luego, un poco más tarde, una masa negra descendió por la Côte Sainte-Catherine, mientras que otras 2 corrientes invasoras aparecieron por los caminos de Darnétal y Bossonville. Las vanguardias de los 3 cuerpos, justo en el mismo momento, se unieron en el Palace del Hôtel de Ville, y a través de todas las calles vecinas llegó el ejército alemán, desplegando sus batallones que hacían sonar los adoquines bajo su duro y rítmico paso. Las órdenes gritadas con una voz desconocida y gutural recorrieron las casas, que parecían muertas y desiertas, mientras detrás de las persianas cerradas los ojos vigilaban a estos hombres victoriosos, dueños de la ciudad, de las fortunas y de las vidas, por el derecho de la guerra. Los habitantes en sus oscuros aposentos tenían el pánico propio de los cataclismos, las grandes convulsiones asesinas de la tierra, contra las que toda sabiduría y fuerza son inútiles, pues la misma sensación reaparece cada vez que se trastoca el orden establecido de las cosas, cuando la seguridad ya no existe, cuando todo lo que está protegido por las leyes del hombre o de la naturaleza queda a merced de una brutalidad inconsciente y feroz.
El terremoto aplasta a todo un pueblo bajo las casas que se desmoronan. El río desbordado arrastrando a los campesinos ahogados con los cadáveres de los bueyes y las vigas arrancadas de los tejados, o el glorioso ejército masacrando a los que se defienden, tomando prisioneros a los demás, saqueando en nombre de la espada y dando gracias a un dios al son del cañón. Son todos flagelos espantosos que desconciertan toda la creencia en la justicia eterna, toda la confianza que se nos enseña en la protección del cielo y en la razón del hombre. Pero en cada puerta llamaban pequeños destacamentos que luego desaparecían en las casas. Fue la ocupación después de la invasión. Comenzó el deber de los vencidos de ser gentiles con los vencedores. Al cabo de un rato, una vez pasado el terror inicial, se instaló una nueva calma. En muchas familias el oficial prusiano comía en la mesa. A veces se mostraba bien educado y por cortesía se compadecía de Francia, diciendo lo mucho que se resistía a participar en esta guerra. Agradeció este sentimiento, un día u otro, su protección podría ser necesaria. Al evitarlo, podríamos tener algunos hombres menos que alimentar. ¿Y por qué hacer daño a alguien de quien se depende completamente? Hacerlo sería menos valentía que temeridad. Y la imprudencia ya no es un defecto de los burgueses de Rouen, como lo era en la época de las heroicas defensas en las que se distinguía su ciudad. Por último se dijo, por la suprema razón de la urbanidad francesa, que seguía siendo lícito ser cortés en la propia casa, siempre que no se mostrara familiaridad con el soldado extranjero en público. Fuera, ya no se conocían, pero en la casa hablaban alegremente y el alemán se quedaba más tiempo cada noche, calentándose en la chimenea común. La propia ciudad fue recuperando poco a poco su aspecto habitual. Los franceses aún no habían salido, pero los soldados prusianos pululaban por las calles. Además, los oficiales de los húsares azules, que arrastraban con arrogancia sus grandes herramientas de muerte por la acera, no parecían tener mucho más desprecio por los ciudadanos de a pie que los oficiales de los chasseurs, que el año anterior habían estado bebiendo en los mismos cafés. Sin embargo, había algo en el aire, algo sutil y desconocido, una atmósfera extranjera e intolerable, como un olor generalizado, el olor de la invasión. Llenaba los hogares y las plazas públicas, cambiaba el sabor de la comida, daba la impresión de estar de viaje, muy lejos, entre tribus bárbaras y peligrosas. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes siempre pagaban y eran ricos, pero cuando más opulento se vuelve un comerciante normando, más sufre por cualquier sacrificio, por cualquier parte de su fortuna que va a pasar a manos de otro. Sin embargo, 2 o 3 leguas más abajo de la ciudad, siguiendo el curso del río hacia Creuset, Dipedal y Biessart, los barqueros y pescadores traían a menudo del fondo del agua algún cadáver de un alemán hinchado en su uniforme, muerto por un golpe de cuchillo o de sabbat, su cabeza aplastada por una piedra o arrojado al agua por un empujón desde lo alto de un puente. El barro del río enterró estas oscuras, salvajes y legítimas venganzas, heroísmos desconocidos, ataques silenciosos, más peligrosos que las batallas a plena luz del día y sin repercusiones de gloria. Porque el odio al extranjero siempre arma a unos cuantos intrépidos dispuestos a morir por una idea. Finalmente, como los invasores, a pesar de someter a la ciudad a su inflexible disciplina, no habían realizado ninguno de los horrores que la fama les había hecho cometer a lo largo de su marcha triunfal, se envalentonaron y la necesidad del comercio volvió a obrar en los corazones de los comerciantes del país. Algunos de ellos tenían grandes intereses en Le Havre, que el ejército francés ocupaba, y querían intentar llegar a ese puerto yendo por tierra hasta Dieppe, donde se embarcarían. Se empleó la influencia de los oficiales alemanes con los que habían familiarizado y se obtuvo el permiso para salir del general en jefe. Así que, habiéndose contratado una gran carroza de 4 caballos para este viaje y habiéndose inscrito 10 personas con el cochero, se resolvió partir un martes por la mañana antes del amanecer para evitar cualquier reunión. La escarcha llevaba tiempo endureciendo la tierra y el lunes, hacia las 3, grandes nubes negras procedentes del norte trajeron la nieve que cayó sin interrupción durante toda la tarde y la noche. A las 4:30 de la mañana los viajeros se reunieron en el patio del hotel de Normandía, donde se iba a llevar el carruaje. Todavía estaban llenos de sueño y temblaban de frío bajo las mantas.
No se podía ver bien en la oscuridad y el montón de pesadas ropas de invierno hacía que todos esos cuerpos parecieran sacerdotes obesos con sus largas sotanas. Pero 2 hombres se reconocieron, un tercero se acercó a ellos, charlaron. Me llevo a mi mujer, dijo uno. Me llevo a mi mujer, dijo uno. Y yo también. El primero añadió, no volveremos a Rouen, y si los prusianos se acercan a Le Havre, iremos a Inglaterra. Todos tenían los mismos planes, siendo de complexión similar. Sin embargo, el carruaje no tenía arneses. Un pequeño farol, llevado por un mozo de cuadra, salía de vez en cuando de una puerta oscura e inmediatamente desaparecía en otra. Las patas de los caballos golpeaban el suelo, amortiguadas por el estiércol de las camadas, y se oía la voz de un hombre que hablaba a los animales y maldecía en la parte trasera del edificio. Un débil murmullo de campanas anunciaba que los arneses se movían. Este murmullo pronto se convirtió en un claro y continuo estremecimiento, puntuado por el movimiento del animal, que a veces se detenía y luego se reanudaba en un repentino tirón acompañado del sonido sordo de un casco errado golpeado al suelo. La puerta se cerró de repente. Todo el ruido cesó. Los congelados burgueses se habían callado, permanecían inmóviles y rígidos. Una cortina ininterrumpida de copos blancos brillaba sin cesar, mientras descendía a la tierra, borraba las formas, empolvaba las cosas con una espuma de hielo, y todo lo que se oía en el gran silencio de la tranquila ciudad sepultada bajo el invierno era el vago, indecible y flotante susurro de la nieve que caía, más una sensación que un ruido, una mezcla de átomos de luz que parecía llenar el espacio, cubrir el mundo. El hombre apareció de nuevo con su linterna, tirando del extremo de una cuerda a un triste caballo que no venía de buena gana. La colocó contra la caña del timón, ató los cabos y la rodeó durante mucho tiempo para asegurar los arneses, pues solo podía usar una mano, ya que la otra llevaba su linterna. Cuando iba a buscar al segundo animal, se fijó en aquellos viajeros inmóviles, ya blancos por la nieve, y les dijo, ¿por qué no subís al carruaje? Al menos estaréis a salvo. No habían pensado en ello, sin duda, y se precipitaron. Los 3 hombres instalaron a sus esposas en la parte de atrás y luego subieron. Luego las otras formas indecisas y veladas tomaron su turno en los últimos asientos, sin intercambiar una palabra. El suelo estaba cubierto de paja donde se hundían los pies. Las señoras del fondo, habiendo traído pequeños calentadores de cobre con un carbón químico, encendieron estos aparatos y durante algún tiempo, en voz baja, enumeraron sus ventajas, repitiendo entre ellas cosas que ya conocían desde hacía tiempo. Por fin, estando el carruaje enjaezado, con 6 caballos en lugar de 4, por la mayor dificultad del tiro, una voz desde fuera preguntó, ¿están todos? Una voz desde el interior respondió, sí, nos ponemos en marcha. El coche se movía despacio, lentamente, con pasos muy pequeños. Las ruedas se hundieron en la nieve, todo el tronco gimió con sordos chirridos, los animales se deslizaron, soplaron, echaron humo, y el gigantesco látigo del cochero chasqueó inquieto, revoloteó de un lado a otro, anudándose y desenrollándose como una esbelta serpiente y mordiendo de repente alguna grupa rebotada que luego se tensó bajo un esfuerzo más violento. Pero el día fue creciendo imperceptiblemente. Aquellos ligeros copos que un viajero oriundo de Rouen había comparado con una lluvia de algodón ya no caían. Un resplandor sucio se filtraba a través de grandes nubes oscuras y pesadas que hacían más brillante la blancura de la campiña, donde a veces aparecía una línea de altos árboles vestidos de escarcha, a veces una cabaña de paja con un gorro de nieve. En el coche nos miramos con curiosidad a la triste luz de este amanecer. Al fondo, en los mejores asientos, el señor y la señora Lucieux, comerciantes de vino, al por mayor en la calle Grand Pont, dormitaban uno frente a otro. Antiguo empleado de un jefe que había quebrado en los negocios, Lozoa había comprado el negocio y había hecho una fortuna. Vendía vino muy malo y muy barato a los pequeños comerciantes del campo y era conocido entre sus conocidos y amigos como un pícaro empedernido, un auténtico normando lleno de astucia y jovialidad. Su reputación de embaucador estaba tan consolidada que una noche en la prefectura, Tournel, autor de fábulas y canciones, de ingenio mordaz y fino, una celebridad local,
habiendo propuesto a las damas, a las que veía un poco adormecidas, jugar una partida de Lucius Ball. La palabra misma voló por los salones del prefecto y luego, llegando a los de la ciudad, hizo reír a todas las mandíbulas de la provincia durante un mes. Además, Luciao era famoso por sus bromas de todo tipo, sus chistes buenos o malos, y nadie podía hablar de él sin añadir inmediatamente: es impagable este Luciao. De pequeña estatura, presentaba una barriga de globo coronada por un rostro rojizo entre dos patillas canosas. Su mujer, alta, fuerte, decidida, con voz alta y decisión rápida, era el orden y la aritmética del negocio que animaba con su alegre actividad. Junto a ellos se encontraba, más digno, perteneciente a una casta superior, Carré Lamadon, un hombre considerable, bien establecido en la industria del algodón, propietario de 3 hilanderías, oficial de la Legión de Honor y miembro del Consejo General. Había seguido siendo durante todo el tiempo del imperio líder de la oposición benévola, solo para hacerse pagar más caro su adhesión a la causa que combatía con armas cortesanas, según su propia expresión. Madame Carré-Lamadon, mucho más joven que su marido, siguió siendo el consuelo de los oficiales de buena familia enviados a Rouen de guarnición. Se colocó frente a su marido, toda pequeña, toda bonita, toda acurrucada en sus pieles, y miró con ojos apenados el lamentable interior del carruaje. Sus vecinos, el conde y la condesa Hubert de Breville, llevaban uno de los nombres más antiguos y nobles de Normandía. El conde, anciano caballero de gran porte, se esforzaba por acentuar mediante los artificios de su toilette su natural parecido con el rey Enrique IV, quien, según una gloriosa leyenda para la familia, había hecho engordar a una dama de Breville, cuyo marido, por este hecho, se había convertido en conde y gobernador de la provincia. Compañero de Carré-Lamadon en el Consejo General, el conde Hubert representaba al partido orleanista en el departamento. La historia de su matrimonio con la hija de un pequeño armador de Nantes siempre ha sido un misterio, pero como la condesa tenía un gran aire, entretenía mejor que nadie, e incluso se decía que era amada por uno de los hijos de Luis Felipe, toda la nobleza la celebraba y su salón seguía siendo el primero del país, el único en el que se conservaba la antigua galantería y cuya entrada era difícil. La fortuna de los Breville, toda en propiedades, alcanzaba, se decía, 500.000 libras de renta. Estas 6 personas formaban la parte trasera del carruaje, el lado de la sociedad acomodada, serena y fuerte, de la gente honesta y autorizada que tiene religión y principios. Por una extraña coincidencia, todas las mujeres estaban en el mismo banco, y la condesa aún tenía como vecinas a 2 monjas que rezaban largos rosarios mientras murmuraba Pater y Ave. Una de ellas era vieja, con la cara marcada por la viruela, como si le hubieran disparado en la cara a bocajarro. El otro, muy enclenque, tenía una bonita y enfermiza cabeza sobre un pecho fítico, carcomido por esa fe devoradora que hace a los mártires y a los iluminados. Frente a las 2 monjas, un hombre y una mujer atraen la atención de todos. El hombre, bien conocido, era Cornudet, el demócrata, el terror de la gente respetable. Llevaba 20 años mojando su gran barba roja en los bocadillos de todos los cafés democráticos. Había comido con sus hermanos y amigos una fortuna bastante grande que había heredado de su padre, antiguo confitero, y esperaba con impaciencia que la República obtuviera por fin el lugar que merecían tantos tragos revolucionarios. En 4 de septiembre, tal vez como resultado de una broma, se había creído nombrado prefecto, pero cuando quiso asumir sus funciones, los oficinistas, que seguían siendo los únicos dueños del lugar, se negaron a reconocerlo, lo que le obligó a retirarse. Era un chico muy bueno, inofensivo y servicial, y había trabajado con un ardor incomparable para organizar la defensa. Había cavado agujeros en las llanuras, derribado todos los árboles jóvenes de los bosques vecinos, colocado trampas en todos los caminos, y cuando el enemigo se acercó, satisfecho con sus preparativos, se retiró rápidamente hacia la ciudad. Ahora pensó en ser aún más útil en Le Havre, donde serían necesarios nuevos atrincheramientos. La mujer, una de las llamadas galantes,
Era famosa por su precoz corpulencia, que le había valido el apodo de bola de cebo. Era pequeña, redonda por todas partes, gorda hasta las cejas, con los dedos hinchados, estrangulados en los nudillos como ristras de salchichas cortas, con una piel brillante y tensa, una garganta enorme que sobresalía bajo el vestido. Era, sin embargo, apetecible y popular, tan agradable era su frescura. Su rostro era una manzana roja, un capullo de peonía a punto de florecer, y en él se abrían por encima dos magníficos ojos negros, sombreados por grandes y espesas pestañas que proyectaban una sombra, por debajo una boca encantadora, estrecha, húmeda para besar, provista de brillantes y microscópicos quenotes. También se decía que estaba llena de cualidades inestimables. En cuanto la reconocieron, hubo murmullos entre las mujeres honradas y las palabras prostituta y vergüenza pública se susurraron tan fuerte que ella levantó la cabeza. Luego miró a sus vecinos con una mirada tan provocadora y atrevida que al instante reinó un gran silencio y todos bajaron la mirada, excepto Luciao, que la observaba con aire excitado. Pero pronto se reanudó la conversación entre las tres damas, a las que la presencia de esta chica había hecho repentinamente amistosas, casi íntimas. Tuvieron que hacer, les pareció, como si fuera un fardo de sus dignidades como esposas frente a esta desvergüenza vendida, porque el amor legal siempre se lo toma con calma con su congénere libre. También los tres hombres, atraídos por un instinto conservador ante la aparición de Cornudet, hablaron de dinero con cierto tono de desprecio hacia los pobres. El conde Hubert habló de los daños que le habían causado los prusianos, de las pérdidas que le acarrearía el ganado robado y las cosechas perdidas, con la seguridad de un gran señor 10 veces millonario de que estos estragos apenas estorbarían un año. Carré, Lamadon, que tenía una gran experiencia en la industria del algodón, había tenido la precaución de enviar 600.000 francos a Inglaterra, un dinero que calmaba la sed y que guardaba para sí mismo en todo momento. En cuanto a Luciao, había dispuesto a vender a la intendencia francesa todos los vinos comunes que quedaban en su bodega, por lo que el Estado le debía una formidable suma que pretendía cobrar en el Havre. Y los tres se miraron amistosamente. Aunque eran de orígenes diferentes, se sentían hermanos en el dinero, en la gran masonería de los que poseen, que hacen sonar el oro metiendo la mano en el bolsillo del pantalón. El carruaje iba tan despacio que a las 10 de la mañana no habían recorrido ni 4 leguas. Los hombres se bajaron 3 veces para subir colinas. Empezaban a preocuparse porque tenían que almorzar en Tots y ahora desesperaban de llegar antes del anochecer. Todo el mundo estaba pendiente de un cabaret en la carretera, cuando el autocar se hundió en un montón de nieve y se tardó 2 horas en limpiarlo. El apetito crecía, perturbando los espíritus y no se veía ninguna gargota, ningún comerciante de vino. La aproximación de los prusianos y el paso de las hambrientas tropas francesas habían asustado a todas las industrias. Los caballeros corrieron a buscar las provisiones en las granjas al lado del camino, pero no encontraron allí ni siquiera pan, pues el desafiante campesino escondió sus reservas por miedo a ser saqueado por los soldados, que, al no tener nada que poner bajo sus dientes, tomaron por la fuerza lo que descubrieron. A eso de la 1 de la tarde, Luciao anunció que definitivamente tenía un poco de hambre en el estómago. Todos habían sufrido con él durante mucho tiempo y la violenta necesidad de comer, siempre en aumento, había acabado con las conversaciones. De vez en cuando alguien bostezaba, otro le imitaba casi inmediatamente y cada uno, a su vez, según su carácter, sus modales y su posición social, abría la boca de golpe o modestamente, llevando rápidamente la mano delante del agujero abierto del que salía un vapor. Bola de cebo se inclinó varias veces como si buscara algo bajo sus enaguas. Dudó un segundo, miró a sus vecinos y luego se sentó en silencio. Las figuras estaban pálidas y tensas. Luciao dijo que pagaría 1.000 francos por un codillo de jamón. Su mujer hizo un gesto como de protesta. Luego se calmó. Siempre sufría al oír hablar de despilfarro, de dinero, y ni siquiera entendía las bromas sobre este tema. El hecho es, dijo el conde, que no estoy bien. ¿Cómo no iba a pensar en traer provisiones? Todos se reprochaban de la misma manera. Sin embargo, Cornudet tenía una petaca llena de ron. Ofreció un poco, fue rechazado fríamente. Solo Luciao aceptó 2 gotas y cuando le devolvió el frasco agradeció.
Es bueno igualmente, te calienta y te engaña el apetito. El alcohol le puso de buen humor y se propuso hacer como en el barquito de la canción, comerse el más gordo de los viajeros. Esta alusión indirecta a bola de cebo escandalizó a la gente bien educada. No hubo respuesta. Solo Cornudet sonrió. Las dos buenas hermanas habían dejado de musitar su rosario y, con las manos enterradas en sus grandes mangas, permanecían inmóviles, bajando obstinadamente la mirada, ofreciendo sin duda al cielo el sufrimiento que les enviaba. Por fin, a las 3, cuando nos encontrábamos en medio de una interminable llanura, sin un solo pueblo a la vista, Bola de Cebo se agachó bruscamente y sacó de debajo del asiento una gran cesta cubierta con una servilleta blanca. Sacó primero un platito de barro, una tetera de plata fina y luego un gran cuenco en el que se habían encerrado 2 pollos enteros, todos troceados, bajo su gelatina, y en la cesta se veían aún otras cosas buenas envueltas, patés, frutas, dulces, las provisiones preparadas para un viaje de 3 días, para no tocar la cocina de las posadas. 4 cuellos de botella pasaron entre los paquetes de comida, cogió un ala de pollo y empezó a comerla delicadamente con uno de los panecillos llamados Regency en Normandía. Todos los ojos estaban puestos en ella. Entonces el olor se extiende, ensanchando las fosas nasales, llevando abundante saliva a la boca con una dolorosa contracción de la mandíbula bajo las orejas. El desprecio de las damas por esta muchacha se hizo feroz, como un impulso de matarla o de arrojarla a ella, a su tetera, a su cesta y a sus provisiones fuera del carruaje a la nieve. Pero Luciao devoró la terrina del pollo con los ojos, dijo: ¡qué bien! La señora fue más cuidadosa que nosotros. Hay personas que siempre saben pensar en todo. Ella le miró. ¿Quiere un poco, señor? Es difícil ayunar desde la mañana. Saludó. Bueno, francamente, no me niego. No puedo soportarlo más. En la guerra como en la guerra, ¿no es así, señora? Y mirando a su alrededor añadió: en momentos como este es bueno encontrar gente que te obligue. Tenía un periódico que extendió para no manchar sus pantalones, y con la punta de una navaja aún alojada en su bolsillo sacó un muslo todo barnizado de gelatina, lo descuartizó con los dientes y luego lo masticó con tan evidente satisfacción que hubo un gran suspiro de angustia en el carruaje. Pero Bola de Cebo, con voz humilde y suave, se ofreció a compartir su merienda con las monjas. Ambos aceptaron al instante, y sin levantar la vista se pusieron a comer rápidamente tras balbucear el agradecimiento. Cornudet tampoco rechazó los ofrecimientos de su vecina, y se formó una especie de mesa con las monjas extendiendo periódicos sobre sus rodillas. Las bocas se abrían y cerraban incesantemente, tragando, masticando y tragando ferozmente. Luciao en su rincón trabajaba duro y en voz baja instaba a su mujer a imitarle. Se resistió durante mucho tiempo y luego, tras un momento de tensión que le recorrió las entrañas, cedió. Entonces su marido, redondeando su frase, le preguntó a su encantadora compañera si le permitía ofrecer una pequeña pieza a la señora Luciao. «Mais oui, certainement, monsieur», dijo con una sonrisa amable, y le tendió la terrina. Cuando se descorchó la primera botella de clarete surgió un problema. Solo había un vaso. Se pasó de un lado a otro después de haber sido limpiado. Solo Cornudet, sin duda por galantería, puso sus labios en el lugar aún húmedo de los labios de su vecino. Entonces, rodeados de gente que comía, asfixiados por los humos de la comida, el conde y la condesa Breville, así como madame y monsieur Carré, la Madone, sufrieron esa odiosa tortura que ha mantenido el nombre de Tántalo. De repente la joven esposa del fabricante lanzó un suspiro que hizo girar las cabezas. Estaba tan blanca como la nieve del exterior. Sus ojos se cerraron, su frente cayó. Había perdido el conocimiento. Su marido, angustiado, imploró a todos que le ayudaran. Todo el mundo estaba perdiendo la cabeza, cuando la mayor de las monjas, sosteniendo la cabeza de la enferma, deslizó el vaso de bola de cebo entre sus labios y le hizo tragar unas gotas de vino. La bella dama se revolvió, abrió los ojos y sonrió, y dijo con voz moribunda que ya se sentía muy bien. Pero para que esto no volviera a suceder, la monja le obligó a beber un vaso lleno de clarete y añadió: «Es el hambre, no otra cosa». Entonces Bola de Cebo, ruborizado y avergonzada, tartamudeó, mirando a los 4 viajeros que no habían comido. «Dios mío, si me atreviera a ofrecer a estos señores y a estas señoras». Permaneció en silencio, temiendo un ultraje. Lucio intervino: «Ah, parbleu,
En estos casos todos somos hermanos y deben ayudarse mutuamente. Vamos, señora, sin ceremonia, acepten. ¿Qué demonios? ¿Sabemos si encontraremos una casa para pasar la noche? Por el tren en el que vamos, no estaremos en Tot antes del mediodía de mañana. Hubo algunas dudas. Nadie se atrevió a asumir la responsabilidad del sí, pero el conde decidió la cuestión. Se volvió hacia la gorda, intimidada, y asumiendo su gran aire de caballero, le dijo: aceptamos con gratitud, señora. Solo el primer paso fue costoso. Una vez pasado el Rubicón, nos entregamos a él. La cesta se vació. Todavía contenía un paté de foie gras, un paté de mobinet, un trozo de lengua ahumada, peras de croissant, un trozo de pan d'évêque, petit fours y una taza llena de encurtidos y cebollas en vinagre, ya que a la bola de cebo, como a todas las mujeres, les encantaban las verduras crudas. No se podía comer las previsiones de esta chica sin hablar con ella, así que charlamos al principio de forma reservada y luego, como se comportó muy bien, nos entregamos más. Las señoras de Breville y Carré-Lamadon, que tenían un gran savoir-vivre, fueron amables y delicadas. La condesa mostró especialmente esa amable condescendencia de las damas muy nobles que ningún contacto puede ensuciar, y fue encantadora, pero la fuerte Madame Lucieux, que tenía alma de gendarme, seguía siendo hosca, hablando poco y comiendo mucho. Hablamos de la guerra, naturalmente. Contaban las horribles hazañas de los prusianos, la valentía de los franceses y toda esta gente que huía rendía homenaje al valor de los demás. Pronto empezaron las anécdotas personales y Bola de Cebo contó con verdadera emoción, con esa candidez de palabra que a veces tienen las chicas para expresar sus arrebatos naturales, cómo había dejado Rouen. Al principio pensé que podría quedarme, dijo. Tenía mi casa llena de provisiones y prefería alimentar unos cuantos soldados que ir a no sé dónde, pero cuando los vi, esos prusianos, no pude evitarlo. Me revolvieron la sangre de ira y lloré de vergüenza todo el día. Si fuera un hombre, vamos. Los miré desde mi ventana, esos grandes cerdos con sus cascos de púas, y mi criada me sujetó las manos para evitar que les tirara mis muebles. Luego algunos vinieron a quedarse conmigo, entonces salté al cuello del primero. No son más difíciles de estrangular que otros, y lo habría terminado si no me hubieran tirado del pelo. Tuve que esconderme después de eso. Finalmente, cuando encontré una oportunidad, me fui y aquí estoy. Fue muy elogiada. Crecía en la estima de sus compañeros, que no se habían mostrado tan craneales, y Cornudet, al escucharla, mantenía una sonrisa aprobatoria y benévola de apóstol, igual que un sacerdote escucha a un devoto alabar a Dios, pues los demócratas de barba larga tienen el monopolio del patriotismo, como los hombres con sotana lo tienen de la religión. Habló a su vez en tono doctrinario, con el énfasis aprendido de las proclamas que se pegaban en las paredes cada día, y terminó con una pieza de elocuencia en la que atajó magistralmente a ese canalla de Bandiguet. Pero Bola de Cebo se enfadó inmediatamente, pues era bonapartista. Se puso más roja que un gafe y tartamudeando de indignación. Me hubiera gustado veros en su lugar. Vosotros habría estado limpio. Sí, ustedes son los que traicionaron. Ese hombre. Solo tendríamos que salir de Francia si nos gobernaran bribones como tú. Cornudet, impasible, mantenía una sonrisa desdeñosa de superioridad, pero uno sentía que las palabrotas iban a llegar cuando el conde se interpuso y calmó, no sin dificultad, a la exasperada muchacha, proclamando con autoridad que todas las opiniones sinceras eran respetables. Sin embargo, la condesa y el fabricante, que tenían en su alma el odio irracional de las personas decentes hacia la República y esa ternura instintiva que todas las mujeres alimentan hacia los gobiernos despóticos, se sintieron, a pesar de ellos, atraídos por esta digna prostituta, cuyos sentimientos se parecían tantos a los suyos. La cesta estaba vacía. Los 10 lo habíamos vaciado sin dificultad, lamentando que no fuera más grande. La conversación continuó durante algún tiempo, aunque se había enfriado un poco desde que terminaron de comer. La noche caía, la oscuridad se hacía poco a poco profunda, y el frío, más notable durante las digestiones, hacía temblar a Bola de Cebo, a pesar de su gordura. Entonces Madame de Breville le ofreció su calentador, cuyo carbón había sido renovado varias veces desde la mañana, y la otra aceptó de inmediato, pues sentía que se le congelaban los pies. Las señoras Carré-Lamadon y Luciau entregaron las suyas a las monjas. El cochero había encendido sus linternas.
Las linternas brillaban en una nube de niebla sobre la grupa sudorosa de los conductores, y a ambos lados de la carretera la nieve parecía desenrollarse bajo el reflejo móvil de las luces. Ya no era posible distinguir nada en el carruaje, pero de repente se produjo un movimiento entre Bola de Cebo y Cornudet, y Luciao, cuyos ojos buscaban en las sombras, creyó ver al hombre de la gran barba alejarse rápidamente, como si hubiera recibido algún buen golpe lanzado sin ruido. Pequeños puntos de fuego aparecieron por delante en la carretera. Era Totes. Habíamos caminado 11 horas, lo que, con las 2 horas de descanso que les quedaban a los caballos para comer avena y respirar, hacían 14. Entramos en la ciudad y frente al Hotel du Commerce nos detenemos. La puerta se abrió. Un sonido familiar sobresaltó a todos los viajeros. Era el choque de una vaina de sable contra el suelo. Inmediatamente una voz de alemán gritó algo. Aunque el autocar estaba parado, nadie se bajó, como si esperaran ser masacrados al salir. Entonces apareció el conductor llevando en la mano uno de sus faroles, que iluminó de repente las 2 filas de cabezas asustadas que tenían la boca abierta y los ojos muy abiertos por la sorpresa y el horror. Junto al cochero se encontraba a plena luz un oficial alemán, un joven alto, excesivamente delgado y rubio, vestido con su uniforme, como una chica con su corsé, y llevando a su lado su gorra plana y encerada, que le hacía parecer el cazador de un hotel inglés. Su desproporcionado bigote, con largos pelos lisos que se adelgazaban indefinidamente a cada lado y terminaban en un único hilo rubio, tan fino que no se podía ver su final, parecía pesar sobre las comisuras de su boca, y tirando de la mejilla imprimía a los labios un pliegue caído. Invitó a los viajeros a marcharse en francés alsaciano, diciendo en tono rígido: «Voulez-vous descendre, monsieur Thames?» Las 2 buenas hermanas obedecieron primero con la docilidad de las niñas santas acostumbradas a toda sumisión. Aparecieron entonces el conde y la condesa, seguidos por el fabricante y su esposa, y luego por Luciao, que empujaba su gran medio delante de él. Este, al poner el pie en tierra, dijo al oficial: «Buenos días, señor», con un sentimiento de prudencia más que de cortesía. El otro, insolente como son las personas todopoderosas, le miró sin responder. Bola de Cebo y Cornudet, aunque cerca de la puerta, bajaron los últimos, serios y altivos ante el enemigo. La gorda trató de dominarse y tranquilizarse. El demócrata se atoró la larga barba rojiza con una mano trágica y algo temblorosa. Quisieron conservar su dignidad, comprendiendo que en estas reuniones cada uno representa un poco a su país. Igualmente revuelta por la flexibilidad de sus compañeros, ella trató de mostrarse más orgullosa que sus vecinas, las mujeres honradas, mientras que él, sintiendo que debía dar ejemplo, continuó en toda su actitud su misión de resistencia iniciada al romper los caminos. Entraron en la amplia cocina de la posada, y el alemán, después de haberle presentado la autorización de salida firmada por el general en jefe y en la que se mencionaban los nombres, la descripción y la profesión de cada viajero, examinó detenidamente a todas estas personas, comparándolas con la información escrita. Luego dijo bruscamente: «Está bien», y desapareció. Entonces respiramos. Todavía teníamos hambre. Se pidió la cena. Se necesitó media hora para prepararlo, y mientras 2 sirvientes parecían estar ocupados en ello, se visitaron las habitaciones. Estaban todos en un largo pasillo que terminaba con una puerta de cristal marcada con un número. Por fin estábamos a punto de sentarnos a cenar cuando apareció el propio dueño de la posada. Era un antiguo comerciante de caballos, un hombre gordo, con asma, que siempre estaba resollando, ronco y con mocos en la laringe. Su padre le había dado el nombre de Follenville. Preguntó: «¿Mademoiselle Elizabeth Rousset?» Bola de Cebo se estremeció y se dio vuelta. «Soy yo, mademoiselle. El oficial prusiano quiere hablar con usted inmediatamente». «¿A mí?» «Sí, si usted es realmente mademoiselle Elizabeth Rousset». Se quedó confusa, pensó un segundo y luego dijo sin rodeos: «Es posible, pero no iré». Un movimiento surgió a su alrededor. Todos discutían buscando la causa de esta orden. El conde se acercó. «Se equivoca, señora, pues su negativa puede causar considerables dificultades, no solo para usted, sino incluso para todos sus compañeros. Nunca debes resistirte a los más fuertes. Este paso no puede presentar ningún peligro. Es sin duda para alguna formalidad olvidada». Todos se unieron a él. Le rogaron, la presionaron, la aleccionaron y finalmente la convencieron, pues todos temían las complicaciones que podrían derivarse de una precipitación. Al final dijo: «Lo hago por ti, por supuesto». La condesa le tomó la mano.
y se lo agradecemos. Salió. Esperaron a que se sentara a la mesa. Todos lamentaban que no se le hubiese pedido que ocuparan el lugar de esta chica violenta e irascible y preparaban mentalmente perogrulladas por si los llamaban a su vez. Pero al cabo de 10 minutos volvió, resoplando, con la cara roja y exasperada. Ella tartamudeó: ¡Ah, el sinvergüenza! ¡El sinvergüenza! Todos se apresuraron a saberlo, pero ella no dijo nada, y como el conde insistió, respondió con gran dignidad: No, no, no es asunto suyo, no puedo hablar. Luego se sentaron alrededor de una sopera alta de la que salía el aroma de la col. A pesar de esta alarma, la cena fue alegre. La sidra era buena y la casa lució y las buenas hermanas tomaron un poco, por economía. Los demás pidieron vino. Cornudet, cerveza. Tenía una forma particular de descorchar la botella, de espumar el líquido, de considerarlo inclinando el vaso, que luego levantaba entre la lámpara y su ojo para apreciar el color. Cuando bebía, su gran barba, que había conservado el tono de su amada bebida, parecía crisparse de ternura, sus ojos se entrecerraban para no perder de vista su taza, y parecía cumplir la única función para la que había nacido. Parecía como si estuviera estableciendo en su mente una conexión y afinidad entre las dos grandes pasiones que ocupaban toda su vida, la ale y la revolución, y ciertamente no podía probar la una sin pensar en la otra.